El padre obliga a una mujer negra a mudarse por su hijo, sorprendido cuando la azafata se pone de su lado. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Un viaje turbulento. El zumbido del aeropuerto retumbaba en los oídos de Samuel mientras sostenía la mano de su hijo, Thomas. El niño, de apenas 7 años, tenía el ceño fruncido y miraba alrededor con fastidio. No había conseguido el asiento de la ventana, y su berrinche había sido inminente desde que supo que otro pasajero ocuparía el lugar que él deseaba. Samuel, un hombre de negocios de porte distinguido, con trajes bien cortados y un aire de superioridad innata, intentaba calmar a su hijo sin demasiado éxito. «Cálmate, hijo. Cuando estemos a bordo, veremos qué podemos hacer», le susurró con condescendencia, ya convencido de que podría hacer valer su influencia para obtener el asiento que quería. Al abordar el avión, sus ojos se clavaron en la mujer que ocupaba el asiento de la ventana junto a sus lugares asignados. Era una mujer negra, con un porte elegante y seguro, vestida con un atuendo sencillo pero distinguido. Parecía absorta en la lectura de un libro, ignorando el bullicio a su alrededor. Samuel sintió un malestar inmediato, una sensación de indignación que no terminaba de comprender del todo. «Señorita, disculpe, mi hijo quería el asiento de la ventana. ¿Le molestaría cambiarse?», preguntó con un tono que más que una petición sonaba como una exigencia. La mujer levantó la vista lentamente, analizando a Samuel con una expresión tranquila pero firme. «Lamento la situación, pero prefiero quedarme aquí», respondió con cortesía, volviendo a su libro. El rostro de Samuel se tensó. No estaba acostumbrado a que alguien se negara a sus deseos, mucho menos alguien como ella. Miró a la azafata que supervisaba la ubicación de los pasajeros, esperando que interviniera a su favor. La azafata, una mujer joven de cabellos rubios recogidos en un moño impecable, se acercó con una sonrisa profesional. «¿Hay algún problema, señor?». Samuel cruzó los brazos y señaló a la pasajera. «Esta dama no quiere moverse para que mi hijo pueda sentarse en la ventana. Él lo desea y creo que podrían hacer una excepción». La azafata miró a la mujer y luego al hombre, con una expresión de evaluación meticulosa. Respiró hondo y, con la misma sonrisa profesional, dijo: «Lo lamento, señor, pero los asientos asignados deben respetarse. Si la pasajera no desea cambiarse, está en su derecho». La sorpresa iluminó el rostro de Samuel. ¿Cómo era posible que la azafata se pusiera del lado de aquella mujer? Capítulo 2. Indignación en el aire. Samuel sintió un ardor en el pecho, una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Cómo podía una simple azafata negar su petición? Él había pagado los boletos, él tenía derechos. Miró a Thomas, quien ahora sollozaba, frotándose los ojos con los puños cerrados. «Papá, quiero la ventana, ella tiene que irse». Samuel, sintiendo la presión de su hijo, se volvió hacia la azafata con una sonrisa forzada. «Señorita, tal vez no me ha entendido. Mi hijo está muy alterado y quiero evitar una escena. Seguramente esta pasajera podría ser más considerada». Su voz ahora sonaba más firme, más demandante. La mujer negra levantó la vista de su libro y fijó su mirada en Samuel. «Señor, yo también pagué por mi boleto, y este es mi asiento asignado. No tengo razón alguna para moverme». La azafata inclinó levemente la cabeza, en un gesto que denotaba paciencia. «Señor, entiendo que su hijo está molesto, pero la política de la aerolínea es clara. No podemos obligar a nadie a cambiarse de asiento si no lo desea». Samuel sintió que su rabia aumentaba. Miró a su alrededor buscando aliados entre los pasajeros, esperando encontrar miradas de apoyo, pero lo que vio fueron rostros indiferentes, algunos incluso mostrando molestia por el alboroto. Una señora mayor frunció el ceño y negó con la cabeza, mientras un joven con auriculares susurró algo y regresó la vista a su teléfono. «Esto es ridículo», masculló Samuel entre dientes. Pero antes de que pudiera continuar su reclamo, la mujer negra cerró su libro y lo dejó sobre su regazo. «Tal vez lo que le molesta, señor, no es solo que no ceda el asiento, sino que no esperaba que alguien como yo le dijera que no». Su voz era serena, pero había un filo en sus palabras que hizo que Samuel sintiera una punzada de incomodidad. La azafata también pareció notarlo, pues entrelazó las manos y se aclaró la garganta. «Señor, si hay un problema mayor, puedo llamar al supervisor de vuelo». Capítulo 3. Límites inesperados. El ambiente en la cabina se tornó denso. Samuel apretó la mandíbula, luchando por contener su enojo.
Sabía que insistir podría hacer que la situación escalara a un punto de no retorno, pero su orgullo le impedía aceptar la negativa. La azafata se mantuvo firme, con la radio en la mano, lista para llamar al supervisor. Algunos pasajeros observaban con curiosidad, otros parecían incomodados por la tensión creciente. La mujer negra respiró hondo y tomó nuevamente su libro, sin intención de seguir la discusión. Ya ha quedado claro, señor. No me moveré de mi asiento. Su voz era serena, pero dejaba en claro que no cedería. Thomas, entre sollozos, miró a su padre en busca de una solución. Samuel sintió un nudo en la garganta. Su hijo lo observaba con ojos suplicantes, y en ese instante se dio cuenta de algo. Esta situación no se trataba solo del asiento, sino de lo que él le enseñaba a su hijo. Algo dentro de él comenzó a tambalearse. Capítulo 4. Reflexiones y silencios. El silencio entre Samuel y Thomas se hizo pesado. El niño, aún con lágrimas en los ojos, dejó de sollozar y miró a su padre con incertidumbre. Por primera vez, Samuel sintió que su hijo esperaba una respuesta diferente a una simple exigencia. ¿Qué le estaba enseñando al niño? ¿Qué podía obtener todo lo que quería solo por presionar a los demás? Respiró hondo y miró a la azafata, quien esperaba su reacción con una expresión neutra. Luego, miró a la mujer negra, aún inmersa en su lectura, como si la confrontación no le hubiera afectado en absoluto. Finalmente, suspiró y tomó asiento. Está bien, hijo. Nos quedaremos aquí. Thomas lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Pero papá? A veces no conseguimos lo que queremos, hijo, dijo Samuel con una voz más calmada. Y eso está bien. La azafata esbozó una leve sonrisa y se retiró, aliviada de que la situación no hubiera escalado más. Samuel sintió que algo dentro de él cambiaba, una sensación extraña de humildad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Capítulo 4. Reflexiones y silencios. El silencio entre Samuel y Thomas se hizo pesado. El niño, aún con lágrimas en los ojos, dejó de sollozar y miró a su padre con incertidumbre. Por primera vez, Samuel sintió que su hijo esperaba una respuesta diferente a una simple exigencia. ¿Qué le estaba enseñando al niño? ¿Qué podía obtener todo lo que quería solo por presionar a los demás? Respiró hondo y miró a la azafata, quien esperaba su reacción con una expresión neutra. Luego, miró a la mujer negra, aún inmersa en su lectura, como si la confrontación no le hubiera afectado en absoluto. Finalmente, suspiró y tomó asiento. Está bien, hijo. Nos quedaremos aquí. Thomas lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Pero papá? A veces no conseguimos lo que queremos, hijo, dijo Samuel con una voz más calmada. Y eso está bien. La azafata esbozó una leve sonrisa y se retiró, aliviada de que la situación no hubiera escalado más. Samuel sintió que algo dentro de él cambiaba, una sensación extraña de humildad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Capítulo 5. Un nuevo punto de vista. El avión despegó, y Samuel sintió la vibración bajo sus pies mientras miraba por la ventana que tanto había deseado para su hijo. Thomas, con los brazos cruzados y la mirada baja, parecía frustrado, pero no protestó más. El silencio entre ellos era pesado. La mujer negra, a su lado, giró lentamente la cabeza y lo observó por un instante antes de hablar. No es fácil cuando las cosas no salen como queremos, ¿verdad? Su tono no era burlón ni desafiante, sino reflexivo. Samuel la miró de reojo, sorprendido por su comentario. No es eso, murmuró, pero en el fondo sabía que sí lo era. Sus manos descansaban sobre sus muslos, tensas. La mujer asintió levemente y volvió a su libro. No insistió, no presionó, solo dejó sus palabras en el aire, como si esperara que él mismo encontrara la respuesta. Thomas suspiró y apoyó la cabeza en el brazo de su padre. Papá, ¿puedo mirar por tu ventana un rato? Samuel parpadeó, miró a su hijo y, sin decir palabra, se movió ligeramente para que pudiera ver. Mientras el paisaje se extendía bajo ellos, Samuel entendió que tal vez hoy no solo Thomas había aprendido algo. Capítulo 6. Un silencio revelador. Samuel miró por la ventana mientras el avión alcanzaba su altitud de crucero. Sus pensamientos se agolpaban en su mente como un torbellino. Desde el momento en que la azafata se puso del lado de la mujer negra, algo dentro de él se había sentido amenazado, pero ahora, con la distancia de la confrontación, comenzaba a cuestionarse. ¿Realmente era una cuestión de justicia para su hijo, o simplemente una resistencia irracional a aceptar un límite impuesto por alguien a quien nunca habría considerado su igual? La pregunta lo inquietaba.
Thomas, aún con la cabeza apoyada en su brazo, miraba por la ventana con expresión neutral. El niño ya no lloraba ni insistía en su deseo frustrado, pero su actitud reflejaba una incomodidad que Samuel no podía ignorar. Tal vez su hijo no entendía completamente lo que había sucedido, pero sí había percibido la tensión y la lucha de poder. Y, lo más importante, había visto a su padre perder, algo que probablemente nunca había ocurrido antes en su corta vida. La sensación de derrota le sabía amarga a Samuel, pero había algo más que le inquietaba. ¿Qué le había enseñado a su hijo con su actitud? La mujer negra pasó la página de su libro con movimientos pausados, su semblante sereno como si la confrontación anterior jamás hubiese ocurrido. Samuel no pudo evitar preguntarse cómo alguien podía mantenerse tan firme sin siquiera levantar la voz. ¿Acaso su seguridad venía de haber enfrentado situaciones como esa toda su vida? Una parte de él se sintió incómoda al considerar esa posibilidad. Respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Aceptar que su rabia no tenía fundamento era más difícil de lo que imaginaba. Capítulo 7. La incomodidad de la verdad. El murmullo del avión y el tenue zumbido de los motores creaban un ambiente de calma aparente, pero dentro de Samuel la tormenta continuaba. Observaba a su hijo, que seguía mirando por la ventana con expresión pensativa. Algo en la manera en que Thomas guardaba silencio le hizo entender que, aunque era un niño, había sentido la tensión del momento y estaba procesándolo a su manera. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel se preguntó si siempre había actuado con la misma actitud de superioridad sin notarlo. En su mundo de negocios, estaba acostumbrado a imponer su voluntad, a no aceptar un no como respuesta. Pero esta vez había encontrado un límite inesperado, y lo peor era que ese límite no venía de una regla inamovible, sino de la firmeza de una persona que simplemente se había negado a ceder ante su capricho. La mujer negra volvió a pasar una página de su libro, y Samuel sintió una repentina necesidad de decir algo, aunque no supiera exactamente qué. Miró su portada, intentando leer el título, pero ella notó su mirada y levantó la vista con una leve sonrisa, sin rastro de resentimiento. ¿Le interesa la lectura?, preguntó con cortesía, como si su tensa interacción anterior no hubiera sucedido. Samuel titubeó. Solo, tenía curiosidad, admitió. Había esperado una reacción diferente, tal vez una mirada de desdén o una respuesta cortante, pero en su lugar encontró serenidad. No podía entender cómo alguien podía seguir en calma después de haber sido tratado con tanta condescendencia. Ese pensamiento lo hizo sentir aún más incómodo, porque por primera vez comenzaba a reconocer que el problema no había sido ella, sino él. Capítulo 8. Un reflejo inesperado. Samuel entrelazó los dedos y se recargó contra el respaldo de su asiento. Su incomodidad ya no provenía del asiento de la ventana ni de la azafata que había negado su petición, sino de sí mismo. Nunca antes se había detenido a cuestionar sus propias actitudes, y la calma inquebrantable de aquella mujer lo obligaba a hacerlo. Thomas se removió un poco en su asiento y miró de reojo a su padre. Papá, su voz sonó dudosa. ¿Por qué querías que ella se moviera? La pregunta cayó como un peso sobre Samuel. No esperaba que su hijo lo confrontara de esa manera. Carraspeó, buscando una respuesta que lo justificara, pero ninguna sonaba correcta. Porque pensé que era lo mejor para ti, respondió finalmente, aunque en el fondo sabía que la verdad era más compleja que eso. Thomas frunció el ceño, confundido. Pero, ese era su asiento, ¿no? Samuel sintió un nudo en el estómago. Su propio hijo, con su inocencia infantil, estaba señalando lo que él no había querido admitir. Sí, era su asiento. Y sí, él había intentado imponer su voluntad sobre alguien solo porque creía que podía. La mujer negra cerró su libro y lo dejó sobre su regazo, sin apartar la mirada de Samuel. No había arrogancia en sus ojos, solo una tranquila expectativa, como si ya supiera la batalla interna que estaba librando. Samuel bajó la mirada y exhaló lentamente. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño. No por la posición de alguien más, sino porque había visto su propio reflejo en los ojos de su hijo y no le había gustado lo que vio. Capítulo 9. El peso del aprendizaje. Samuel se removió en su asiento, sintiendo la mirada inquisitiva de su hijo aún sobre él. Thomas esperaba una respuesta más concreta, pero su padre seguía atrapado en su propio silencio. ¿Cómo explicarle a un niño que, sin darse cuenta, había actuado por simple prejuicio? Miró de nuevo a la mujer, quien no parecía querer intervenir en la conversación, pero su presencia hablaba más que cualquier palabra. Su firmeza, su seguridad y su calma lo hacían sentir aún más avergonzado de su comportamiento. Sí, hijo, murmuró Samuel finalmente. Era su asiento.
Thomas asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Entonces, ¿por qué te enojaste tanto? El nudo en el estómago de Samuel se apretó aún más. No tenía una buena respuesta, solo la verdad, y esa era una que no quería admitir ni ante su propio hijo. Miró de nuevo por la ventana, evitando el peso de la conversación, pero sabía que no podía evadirla para siempre. La azafata pasó junto a ellos, asegurándose de que todo estuviera en orden antes del servicio de bebidas. Samuel la observó por un momento y luego desvió la mirada a la mujer negra, que había vuelto a su lectura, pero de alguna manera, sentía que seguía consciente de cada palabra que se decía entre él y su hijo. Respiró hondo. A veces, las personas creen que merecen cosas solo porque están acostumbradas a tenerlas. Se sorprendió al escuchar sus propias palabras. Thomas ladeó la cabeza. ¿Y tú pensaste que merecíamos la ventana más que ella? Samuel tragó saliva y asintió lentamente. Sí. Por primera vez en todo el vuelo, sintió que no solo estaba aprendiendo algo nuevo, sino que estaba desaprendiendo algo viejo. Y eso, aunque incómodo, era necesario. Capítulo 10. Rompiendo patrones. El avión continuaba su rumbo en un cielo despejado, pero dentro de Samuel la turbulencia apenas comenzaba a calmarse. Su hijo lo miraba con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que Samuel no estaba seguro de identificar. ¿Decepción? ¿Confusión? ¿O simplemente el reconocimiento de que su padre no era infalible? Thomas se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo si debía seguir preguntando. Finalmente, dijo en voz baja, entonces, si sabías que era su asiento, ¿por qué insististe tanto? Samuel sintió que su corazón se aceleraba levemente. Nunca había tenido que explicarse de esa manera, nunca había sentido la necesidad de cuestionar sus propias acciones hasta ese momento. Se pasó la mano por la nuca, buscando una respuesta que fuera sincera y no una excusa. ¿Por qué? Porque a veces, hijo, creemos que las cosas deben ser como queremos solo porque estamos acostumbrados a que así sea, respondió con un suspiro. Pero eso no significa que sea correcto. La mujer negra alzó la vista de su libro por un breve instante, como si sus palabras la hubieran sorprendido, pero no dijo nada. Thomas frunció el ceño y apoyó la barbilla en su mano. Entonces, ¿hiciste algo malo? Samuel sintió el peso de esa pregunta más de lo que esperaba. Su hijo no lo decía con reproche, sino con una simple y genuina necesidad de entender. Y ahí estaba la verdadera lección, lo que él hiciera en ese momento influenciaría cómo su hijo vería el mundo en el futuro. Respiró profundamente y asintió. Sí, hijo. Lo hice. Thomas lo miró un instante más y luego volvió la vista a la ventana. El silencio entre ellos no era incómodo, sino reflexivo. Samuel entendió que, aunque había cometido un error, aún tenía la oportunidad de demostrar que podía aprender de él. Y en ese instante, supo que ese era el verdadero significado de ser un buen padre. Capítulo 11. Un nuevo comienzo. El avión avanzaba entre nubes esponjosas, mientras Samuel seguía procesando lo que acababa de admitir. Decirle a su hijo que se había equivocado no era algo a lo que estuviera acostumbrado, pero sentía que era lo correcto. Thomas, con su expresión pensativa, no parecía molesto ni decepcionado, sino más bien curioso. Quizás, sin darse cuenta, estaba viendo a su padre de una forma distinta. Samuel entrelazó los dedos y miró de reojo a la mujer negra. Seguía inmersa en su libro, pero había una leve relajación en sus facciones, como si también hubiera notado el cambio en su actitud. Samuel dudó un instante, pero finalmente aclaró la garganta y dijo en voz baja, «Lamento lo que pasó antes». La mujer levantó la vista, sorprendida por sus palabras. Sus ojos buscaron los de Samuel, evaluándolo con calma. No había burla ni superioridad en su mirada, solo la expectativa de alguien que había visto demasiadas cosas como para sorprenderse fácilmente. «Está bien», respondió con simpleza. No había un tono de condescendencia ni de resentimiento, solo una aceptación tranquila. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que se aprende de ello. Samuel asintió lentamente, sintiendo una extraña sensación de alivio en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, había dejado de lado su orgullo y se había permitido reconocer su error. No por obligación, sino porque entendía que debía hacerlo. Thomas sonrió levemente y apoyó su cabeza en el brazo de su padre. «Papá, ¿puedo seguir mirando por tu ventana?» Samuel rió suavemente y asintió. «Claro, hijo». Mientras Thomas observaba el paisaje, Samuel comprendió que este viaje no solo los había llevado a otro destino, sino que también había marcado el comienzo de un cambio dentro de él.
Y por primera vez, se sintió en paz con ello. Capítulo 12. El verdadero viaje. El avión comenzó su descenso, y las luces indicadoras de cinturón de seguridad se encendieron con un leve sonido. Thomas, aún con la mirada pegada a la ventana, suspiró con asombro mientras las nubes se disipaban y la ciudad se extendía bajo ellos como un tapiz iluminado. Samuel lo observó en silencio, sintiendo una extraña satisfacción al verlo disfrutar el momento sin berrinches ni quejas. La azafata pasó por el pasillo asegurándose de que todos estuvieran listos para el aterrizaje. Al llegar junto a Samuel, intercambiaron una breve mirada. Esta vez, él no vio en sus ojos el juicio que temió antes, sino una ligera expresión de aprobación. Ella no dijo nada, pero un leve asentimiento fue suficiente para que él entendiera. La mujer negra cerró su libro y lo guardó en su bolso con calma. Samuel sintió que debía decir algo más, pero no encontraba las palabras adecuadas. Al final, se limitó a un leve "que tenga un buen día" cuando ella se levantó para salir del avión. La mujer lo miró de nuevo, con esa misma serenidad que lo había desarmado desde el inicio, y respondió, igualmente. Al tomar la mano de Thomas para bajar del avión, Samuel sintió que este viaje había sido mucho más que un simple trayecto en el aire. No se trataba solo de un asiento en la ventana, ni de una confrontación pasajera. Había sido un momento que le mostró algo que nunca antes había querido ver. Y aunque no podía cambiar su pasado, sí podía elegir qué clase de ejemplo quería ser para su hijo en el futuro. Thomas lo miró con una sonrisa ligera. «Papá, ¿la próxima vez me dejas elegir el asiento?» Samuel rió suavemente y le revolvió el cabello. «Sí, hijo. La próxima vez, lo haré». Con esa simple promesa, Samuel y Thomas descendieron del avión. Y por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que verdaderamente había aterrizado en un lugar mejor.